Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Bueno, tenemos en esta oportunidad un programa donde nos visitó a nuestros estudios Luciano Fusaro, presidente de AETA. Con él dialogamos básicamente sobre la situación del transporte pasajeros urbano aquí en el AMBA. Y también estuvimos en la fiesta de fin de año de la empresa Colcar, donde entrevistamos a su CEO, a Miriam Prieto, donde tenemos una nota e imágenes de lo que fue este evento. Todo esto en un ratito, aquí en el Expreso TV. Ya volvemos. Continuamos junto a ustedes, estamos aquí en el Expreso TV, nos acompaña Luciano Fusaro, que es presidente de AETA, Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. Bienvenido, Luciano. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos con unos problemas en el tema de transporte porque hay varios cambios, en temas sobre todo lo que es la definición del futuro del sector, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación actual y un poco la proyección hacia ese futuro? Yo creo que estamos ante las puertas de importantes transformaciones. Se está cerrando un ciclo que ya lleva más de 22 años, en donde el transporte estuvo muy condicionado por las políticas de subsidios, la intervención de tarifas baratas, y eso que por un lado le dio estabilidad al sistema de transporte, también le dio cierta rigidez, ¿no? Y ahora estamos en una etapa donde, bueno, muchas cosas se están cambiando en la Argentina y se están discutiendo muchos temas, entre ellos, por ejemplo, los subsidios, entre ellos los costos que están pagando los usuarios, el Estado a través de compensaciones. Se habla mucho de regular para bajar costos, se habla mucho de quita de impuestos. En ese marco, lo que es el sistema de transporte está en la mira. ¿Por qué? Porque en el caso del AMBA es el segundo más grande del planeta. O sea, es un sistema de transporte caro en relación al volumen. Lo que nosotros vemos que inevitablemente, debido también a los cambios que hubo en la sociedad, los cambios en los patrones de movilidad, hay alternativas de viaje que hace 20 o 30 años no existían. Todo eso impacta. La población de la ciudad de Buenos Aires tiene los mismos habitantes que hace 40 años, el conurbano sigue creciendo, o sea, la dinámica cambió, hay teletrabajo, o sea, todo eso hace que en los próximos años el sistema de transporte tenga profundas transformaciones. Seguramente hay recorridos y trazas que no van a existir más, otros quizás aumenten. Vamos a ver la irrupción de nuevas tecnologías, lo estamos viendo en el caso del subte, por ejemplo, con los medios de pago, también con energías limpias, vehículos a gas, vehículos eléctricos. Todo eso que no vimos en estos 20 años, donde prácticamente hubo una inmovilidad bastante importante, yo creo que de golpe se va a empezar a precipitar y va a ser muy rápido lo que va a ocurrir en los próximos 5 años. Sí, yo coincido que es un fin de ciclo, que va a haber cambios y que incluso falta definir qué tipo de transporte uno quiere. Si uno se pone a comparar el tipo de transporte que tenemos con el tipo de vehículos, por ejemplo, y la cobertura, tenemos frecuencias en promedio en la hora pico de 1 minuto, 2 minutos en algunos lados, con vehículos que tienen aire acondicionado, tienen frío-calor, tienen suspensiones neumáticas, motor trasero, montones de temas que no se comparan con otros lugares de Sudamérica, incluso en algunos lugares de Europa tampoco son así. Entonces decís, bueno, ¿cuánto vale ese transporte? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque esa es la primera definición. ¿Qué tipo de transporte queremos? Es la pregunta previa a después definir si es caro o barato lo que estamos pagando. Tengamos en cuenta que la red de transporte en el AMBA se desarrolló cuando la clase media que pagaba el boleto de colectivo era mucho más importante que lo que es ahora. Digamos, estamos hablando de la década del 60, 70, 80, que es donde se desarrolló la red de colectivos. Los índices de pobreza eran mucho más bajos y los salarios en Argentina eran muy buenos. Entonces vos ves fotos de esa época, los colectivos estaban llenos, dos familias podían vivir de un solo colectivo, no había subsidio, las empresas pagaban impuestos y en ese contexto se desarrolló la red. Hoy estamos en un contexto muy distinto. No están los salarios de esa época, hay mucho más pobreza, hay más desempleo y además cambiaron los patrones de movilidad. Entonces sería ingenuo pensar que la red que se desarrolló en aquellas circunstancias se puede sostener en las actuales.
más cuando estamos hablando de parámetros que han encarecido el transporte, como por ejemplo el aire acondicionado, normas de seguridad vial, inversión, tecnología. Todo eso hace que estemos en una encerrona, porque si queremos sostener este sistema de transporte así como está con estos parámetros, debiéramos tener tarifas que no se pueden pagar. Correcto. Y el Estado está diciendo que hasta hace poco era quien cubría la brecha, ahora dice, no, yo tampoco tengo plata, dice el Estado. Entonces, ¿quién paga esta cuenta? Mientras la pregunta no se responde y dejamos que pase el tiempo y patamos la pelota para adelante, el sistema se va ajustando solo a la realidad. Como dicen los economistas, lo que no ajusta por precio ajusta por cantidad. Al no estar la tarifa adecuada ni los subsidios adecuados, vemos que, y esto lo ven muchos usuarios, se viaja cada vez peor. Hay empresas que han empeorado mucho su servicio, hay otras que no tanto, pero cuando uno mira el promedio general, tenemos 20% menos de pasajeros que hace 10 años. O sea, hemos expulsado pasajeros. Se hacen 15% menos de kilómetros y la flota es un 50% más antigua. O sea, ese deterioro se percibe. Y es el producto de que no se están reconociendo los costos como debiera. Correcto. Te introdujo un tema antes de la pausa, tema de sustentabilidad. Ahora, en poco tiempo más se viene un cambio de norma, viene Euro 6, hay que adecuar muchísimo la tecnología de motores o irse directamente al gas o al eléctrico. En ese sentido, en otros lugares, para que la gente vuelva a viajar en un medio de transporte ecológico, si yo invierto, por ejemplo, en colectivo a gas, que no contamina, le ponen restricciones a los que no son, como los automóviles, todo, para que haya un traspaso. Si en Argentina no hay Estado que proponga eso, yo creo que va a ser inviable esto. Hacemos una pausa y continuamos con más El Expreso TV. Superar obstáculos es lo que nos hace ser más fuertes. Precisamos estar reinventándonos constantemente para seguir adelante. Por eso trabajamos continuamente para que nuestros modelos sean la mejor referencia en bioseguridad en el transporte. Porque sabemos que su vida no puede parar. Marco Polo, siempre aquí. Continuamos junto a ustedes, estamos aquí en Expreso TV, nos acompaña Luciano Fusaro, que es presidente de AETA. Había quedado un tema que había planteado yo con el tema de sustentabilidad, que no solo debe corresponder ser más ecológicos al transporte público, sino tiene que ser una política global que incorpore a los automóviles también. Sí, en línea con eso, por ejemplo, uno a veces escucha que cuando se debaten los subsidios, dice, no, pero en todo el mundo hay subsidios, también en los países desarrollados. Pero ahí hay que puntualizar en una diferencia. En países desarrollados, en Europa, donde hay subsidios, donde hay política de incentivo al transporte público, eso ocurre porque hay una enorme congestión de calles y porque la gente tiene mucha facilidad para acceder al vehículo particular. Una familia puede tener 2 vehículos particulares. Claro. Entonces allí se subsidia el transporte, pero para que la gente se baje del auto.
y se aproveche mejor el espacio público. En Latinoamérica y especialmente en Argentina, el subsidio no existe para que la gente se baje del auto, porque la mayoría no tiene, sino para que la gente pueda pagar un boleto accesible a su bolsillo. O sea, en ambos casos hay subsidios, pero el motivo del subsidio es distinto. Sí. Sí, a ver, en Europa yo creo que también hay una gran diferencia. Ellos han avanzado mucho más en lo que tiene que ver con el cuidado ambiental, cosas que para nosotros son el futuro, como por ejemplo vehículos a gas que contaminan. Es prácticamente no contaminante. Hay estudios que dicen que la emisión que sale de un vehículo a gas es más limpia que el aire que ya circula en la atmósfera, con lo cual es casi limpio. Pero para Europa es contaminante igual, aunque sea diésel o gas. Entonces ellos apuestan todo al Sí, aparte eléctrico. porque no tienen gas. Y aparte porque no tienen gas, claro, la guerra de Rusia, todo eso implicó también una influencia bastante grande. Entonces, pero no es la realidad argentina. Argentina nos sobra gas. Claro. Y en términos prácticos, si contamina 10 veces menos que un vehículo diésel, es casi lo mismo. Sí, y el vehículo eléctrico nos queda muy lejos también por la inversión que Y el requiere. eléctrico, hablando seriamente, uno tiene que ver toda la cadena, desde dónde se produce hasta dónde termina. Porque si producís energía eléctrica en base a una energía sucia como carbón o algo por el estilo, en realidad termina contaminando más que con el otro. Bueno, esa es la característica de la matriz energética argentina. Para producir electricidad quemamos diésel. Por eso yo creo que hay que analizar cada caso puntual. En el caso de Argentina, nosotros por lo que hemos investigado, la solución ideal es el gas. Porque tenemos gas para 300 años en Vaca Muerta y porque además hay una cuestión de inversión que nos queda muy prohibitivo. Probablemente el eléctrico sea algo que va a terminar viniendo, pero dentro Futuro más de lejano. 20 años. Quizás tenemos que pasar primero por la transición de gas. Yendo un poquito al sector urbano del AMBA, yo creo que, como dijiste, en fin de ciclo se vienen transformaciones. Vos tenés experiencia en el tema de la eficiencia, de mejorar. ¿Qué es lo que habría que cambiar? Bueno, a mí me tocó en su momento, yo fui gerente de planeamiento de Metropol hace más de 10 años. Me tocó trabajar en su momento con de formar un área de calidad y métodos para estudiar los procesos y todas las normas de trabajo para hacer más eficiente los costos. ¿Por qué? Porque nosotros ya veíamos de entonces que en un estado donde las restricciones fiscales son cada vez más fuertes, o sea, los incentivos están para bajar subsidios, Sí. con una población que se va empobreciendo, con lo cual aumentar la tarifa para cubrir costos se vuelve cada vez más complicado. Entonces la presión para hacer más eficientes las operaciones internas y más seguras iba a ser cada vez mayor. Entonces cuanto antes nos pusiéramos en esa carrera, más nos iba a ayudar a la supervivencia y ha sido un proceso exitoso. Nosotros pudimos implementar normas de seguridad vial, que eso baja sensiblemente la cantidad de siniestros con todo el impacto que tiene no solamente desde el punto de vista de las vidas que se salvan, de salud pública, sino también de la baja de costos. Hemos implementado matrices de riesgo para evaluar todos los riesgos de una operación y cómo mitigarlos. O sea, son pequeñas micromedidas dentro de un plan de trabajo que están enmarcados en las normas de calidad y seguridad vial, que en el largo plazo permiten bajar costos de manera que uno no se hubiese imaginado a priori y también mejorar los niveles de seguridad vial. Yo creo que ese tipo de acciones que demandan inteligencia, que demandan planificación, que demandan estudios de proceso, que demandan mucha cabeza, mucha capacidad de trabajo, es la vía mediante la cual las empresas de transporte hacia futuro van a tener que profesionalizar aún más sus niveles de operación, porque del lado de enfrente, al no tener nosotros la capacidad de trasladar a precio lo que hacemos, como hacen otras actividades, tenés un regulador que te va a poner cada vez más presiones para bajar subsidios y la gente que lo que menos quiere en la vida es que le aumenten el boleto colectivo, con lo cual vamos a tener que resolver esa presión a través del ingenio y la profesionalización en la gestión. He notado, el tema Cava, vamos a Cava, he notado que, bueno, desde pintar los colectivos del mismo color, a establecer algunos parámetros en algunos recorridos con tranvías eléctricos o buses más chiquitos eléctricos, también están viendo de que no van a prorrogar los 10 años. A mí me parece que la tendencia en Buenos Aires es casi ir a una salta, ¿no? A que los empresarios de la ciudad sean operadores. No sé si lo ves así. Sí, a ver, el caso de Buenos Aires, ¿qué ocurre? Buenos Aires es una ciudad vidriera, es una ciudad que trae turismo, que siempre fue una ciudad de primera línea internacional, ciudad modelo en el transporte, fue la primera ciudad de habla hispana en tener un subte, una red de trenes modelo. Cuando uno ve las estaciones de Retiro, de Constitución, pocas ciudades del mundo pueden tener semejantes joyas. Pero en lo que ha sido transporte se ha quedado en el tiempo. La mayoría de la red de subtes previa a la Segunda Guerra Mundial.
Otras ciudades como San Pablo o Santiago han crecido mucho en su red de subte. Buenos Aires se quedó muy atrasada, demanda mucha inversión. Entonces, si se quiere volver a hacer una vidriera y un modelo de transporte, lo más accesible que tenemos es intervenir en el transporte urbano. Y ahí sí, bueno, Trambús, el proyecto de movilidades eléctricas, todo eso, a ver, es más que bienvenido. Los operadores no es que le decimos que no, pero el tema es, tienen que estar los recursos para que eso se financie, lo cual nos vuelve a la pregunta del principio que vos hacías. ¿Qué tipo de transporte queremos? Si queremos un transporte modelo, que sea vidriera, que sea comparable a otras grandes ciudades del mundo, eso alguien lo tiene que pagar. Y esa pregunta todavía no está clara, ¿no? Entonces tenemos una brecha. Yo creo que los vehículos a 10 años está bien, eso es la Ley Nacional de Tránsito, pero hay que resolver las asimetrías de tarifa y subsidio de alguna manera, baja de impuestos. O sea, hay que pensar más todavía en cómo hacer que estos anuncios bajen a la realidad y sean sustentables en el tiempo. Y nosotros desde las cámaras siempre vamos a estar abiertos al diálogo y aportar ideas. Bueno, Luciano, te agradezco mucho la presencia acá en Expreso TV. No, por favor, gracias, José. Un saludo. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más El Expreso TV. Presentamos la nueva mochila de gas para tu camión Scania Green Efficiency. Una solución eficiente y más sustentable que incrementa la autonomía en un 50% y se puede adquirir de fábrica con tu camión a gas o realizar su instalación en la red de concesionarios Scania de todo el país. Scania, líder en el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. En cada nuevo camino existen desafíos que nos hacen mejorar para seguir avanzando juntos. Iveco. Estuvimos en el centro de logística de Colcar, donde se realizó el evento de reunión de fin de año, concurrencia de empresarios, proveedores y funcionarios del sector. Así tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Miriam Prieto, que es la CEO de Colcar. Hablamos un poco de cómo fue el 2024 y qué se espera para el 2025. Compartimos esta nota con ustedes. Año complejo. Nosotros estuvimos con un principio de año, con una devaluación, con stock, con estirar algunas ventas. El sector, obviamente, de transporte automotor de pasajeros tiene todo un tema con el retraso del pago de los subsidios. Así que todo eso lo vivimos. Pero bueno, hemos mantenido nuestros lugares y la performance en Mercedes-Benz, que es lo importante, ¿no? No hemos perdido nuestros escalones, el porcentaje que detectamos en cada una de las unidades de negocio se han mantenido. Ese ha sido nuestro objetivo y lo hemos podido cumplir. Variables que había que...
y esto de bajar los índices de inflación es muy necesario para una economía más saludable, pero siempre implica tener mucho foco en los gastos, donde sí empieza a contar la eficiencia del trabajo interno de la empresa. Así que creo que nos esperan momentos muy desafiantes donde tenemos que poner toda la carne al asador. Que siempre nos traen las propuestas de acuerdo a las necesidades que también tienen los clientes, que tiene que ver fundamentalmente con los costos. Estamos ahí en todas esas partes explorándolo, porque bueno, nada se puede hacer, ¿no es cierto?, de ir de 8 a 80. Entonces estamos con las nuevas tecnologías poniendo un pie, cada uno, sea del gas, sea eléctrico. Los reportes de sustentabilidad, que un poco viene también exigido por la marca, ¿no? Si bien en Mercedes-Benz hoy no es un estándar que tengas que cumplir, la verdad es que nos lo piden y lo creemos súper necesario porque es parte de los costos. Yo siempre digo que ser bueno es buen negocio, y es porque la verdad es que sueño con tener un bono verde que me salga el 2%, no en vez de una tasa del 40%. Entonces creo que tiene que ser esto, un espacio colaborativo que sirva para los demás, pero también sirva para las competencias que se necesita del mercado.